te bendiga en este día ya viernes, viernes 30 de agosto del año 2024. Estamos pues terminando ya este octavo mes del año y también pues cerrando la semana 21ª del tiempo ordinario. Y es que ya después de todas esas reflexiones y pues decirle a los fariseos aquellas cosas en las que se estaban alejando del mensaje que Dios tenía para su pueblo y sobre todo de la misión que a ellos les correspondía, entramos en una parte del Evangelio según San Mateo que se conoce como el discurso escatológico. Ese discurso escatológico conlleva o es justamente una serie de, pues, de parábolas y discursos que hace Jesús, recordando el fin último, que obviamente Él viene a redimirnos y demás, pero que hay que esperar su segunda venida, esa venida de gloria. Y es claro que, como lo hemos dicho en otras reflexiones, esa espera nos impulsa a ir a una carrera que es de resistencia, más que de velocidad. Es decir, nos invita a mantenernos firmes, a mantenernos siempre en carrera y que a veces no es un acelerar de buenas a primeras lo que nos ayudará, sino también esa capacidad de mantenernos a pesar y de aprender a distribuir aquellas fuerzas que tenemos. Y ese ejemplo que utiliza hoy el Señor es sumamente representativo con aquella parábola de aquellas 10 vírgenes, de las cuales habla que hay 5 sensatas y 5 un poquito necias, un poquito descuidadas, quienes llevaban sus lámparas durante la noche. Y bueno, dice que justamente las prudentes llevaban aceite de sobra por cualquier eventualidad, mientras que las insensatas, pues no lo no lo llevaban. Y bueno, el novio tardaba en llegar, y en el momento que aparece, justamente, llega el llegan las que estaban preparadas, recargan sus lámparas y pueden ir al encuentro, mientras que aquellas que no estaban preparadas, pues, terminan quedando afuera en la oscuridad. Y es que tenemos que recordar que, por la gracia de Dios, todos tenemos una luz que brilla dentro de nosotros. Desde el momento de nuestro bautismo recordábamos esa vela que se encendía del cirio pascual, signo de la luz de Cristo que recordábamos en la vigilia. Y en cada uno de los ritos del bautismo se nos hacía ver la importancia de esa incorporación, de ese nuevo nacimiento a la fe. Pero también es cierto que producto de eso, y a pesar de que Dios nos da todos esos dones y gracias para mantenernos y para ser y poder llamarnos con propiedades hijos de Dios por esa adopción filial, también es cierto que como carrera, que es la vida, pues, la vida temporal, hay momentos en los que nuestras fuerzas se acaban. Hay momentos donde tal vez esa llamita de fe renovada que tenemos se puede ir agotando, y ahí es la importancia del aceite, de cuál es la fuente que permite justamente que esa luz se mantenga. San Agustín, de hecho, lo hacía de manera o lo explicaba de manera muy interesante este texto, porque hablaba de que al final, al inicio ambas lámparas brillaban, tanto las lámparas de las mujeres prudentes como las lámparas de las mujeres un poco necias. Pero al final decía San Agustín, o lo explicaba, que tal vez las necias podrían representar aquellas personas que en un momento brillan, pero que su fin último es la apariencia ante los demás. Algo muy parecido justamente a lo que el Señor les reclamaba a los fariseos. En cambio, las mujeres prudentes eran aquellas que verdaderamente estaban enfocadas en, pues, ese encuentro con el Señor. Y es que es cierto, a veces, de nosotros en esta vida de fe podemos tener momentos de muchísima debilidad, y ahí es donde nos corresponde empezar a hacer o a recargar nuestras lámparas. Y ese aceite podemos encontrarlos en muchísimos lugares, en los sacramentos, en la oración, en la lectura de la palabra, en el servicio a los demás, en fin, en tantas direcciones que si no y son las herramientas que Cristo nos da para seguir brillando para Él. Pero si queremos dar una imagen o una apariencia justamente de luz amparada únicamente en mis cualidades, probablemente llegará un momento en el que no seamos capaces de sostener esa luz. Desde en el momento en el que, si yo quiero mantener la luz por mis propios dones, o por aquello que yo crea que pueda mantener o que está bajo mi control, muy probablemente en algún momento mi luz se vea extinta. Y es por eso donde, unido al servicio que hacemos, donde las actividades que hacemos y todo lo demás,
no puede irse desconectado de ese constante comunicar con el Señor. Porque en el momento que dependemos de nosotros, nos puede pasar lo de las mujeres, pues, tal vez imprudentes, las jóvenes que al final, no son capaces de ser reconocidas por el Señor, ¿por qué? Porque hay oscuridad en su ser. Entonces, aquí es donde el Señor nos recuerda esa necesidad de la preparación, y sabiendo que la vida espiritual hay momentos muy elevados donde, pues, vemos al Señor en toda parte, y habrá momentos donde sintamos que el Señor no está presente, y es tal vez porque vivimos en esa oscuridad que no nos permite ver al Señor. Por eso tenemos que justamente enfocarnos en verdaderamente que es lo valioso y lo importante, como dice una de las últimas frases del Salmo responsorial, comprendiendo que los proyectos del Señor duran por siempre y los planes de su amor todos los siglos. Es decir, que lo que el Señor hace, que lo que el Señor promueve, que lo que el Señor nos invita es real, manifestado y consciente, y que tiene su sustento no en la sabiduría, no en nuestros dones, no en nuestras capacidades, no en nuestros talentos, no en qué tan bonitos seamos o qué tan feos seamos, no, sino como le decía San Pablo en la primera lectura, que es tomada en la primera carta a los Corintios, en la cruz, en su amor. De ahí es donde nosotros adquirimos el aceite. Por eso nos acercamos a los sacramentos. ¿Por qué? Porque los sacramentos nacen de su amor, empezando por el bautismo y la Eucaristía que nacen de su costado abierto y así cada uno de los signos que la iglesia nos da. Así también de su palabra que se hace vida, así también de todo lo que la iglesia nos invita a vivir con el objetivo de reafirmar nuestra fe. Por eso pidámosle al Señor. Y como decía la oración colecta, que es la misma que usamos el domingo pasado y se mantiene pues a lo largo de la semana, a excepción de las fiestas particulares, que en este caso se dio Santa Mónica, se dio San Agustín y demás. Pero la oración colecta, que es aquella oración que hacemos antes de las lecturas, que por si de una manera pues reúne las oraciones de todos, de toda la comunidad, por eso se llama colecta, nos decía que en primer lugar, como iglesia, estamos invitados a unirnos en un mismo sentir, en un mismo amor al Señor. Y sobre todo dice que nos impulsa, dice la oración, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Es decir, que sea el amor del Señor, que sea la gracia de entregarnos a su Hijo y sobre todo delegarnos al Espíritu Santo como nuestro abogado, ese impulso que nos permita a nosotros verdaderamente ser un testimonio de luz, que nuestra lámpara esté siempre encendida con aquel aceite que el Señor nos quiere regalar. Que Dios te bendiga.